Jitsi, hola, Hola. bienvenida a este espacio de conversaciones de ciudad. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias por atender nuestra invitación. Un día que hizo un calor impresionante en Cali, entonces estamos como camellando en la calle y bueno, hoy ya ahorita en Esta brisa esta espectacular 6 de caleña. la tarde, o sea, lo único que necesitamos es una cerveza y ya, ¿sí o no? Perfecta la Pero tarde. muchas gracias de verdad por atender nuestra invitación, muchas gracias por sacar tu tiempo, por venir a conversar de ciudad, algo relajado, donde podamos hablar, donde podamos disentir, si podemos disentir, pero estar de acuerdo en otras cosas. La idea es que mucha gente que vea este espacio diga, a mí me gusta cómo piensa esta persona, lo que está pensando para la ciudad, para la región, o puedo yo no estar de acuerdo, pero sobre todo siempre bajo el entendido que somos seres humanos y que tenemos que aprender a vivir sobre la diferencia. De acuerdo. Entonces, muchas gracias por regalarnos este rato, que seguramente la vamos a pasar bien bacán. Súper. No, a ti, Emanuel, muchísimas gracias por este espacio y por mira, Sí, Cali es sí, hermosa. de Cali, verdad, que esta sí. vista espectacular que nos ofrece nuestra sucursal Isidro. Bueno, Jitsi, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 45 años. Pero has hecho un montón de cosas, ¿sí o no? Un montón. Un montón. Un montonazo, Pucha, como dicen los españoles. yo te conozco y voy a contar esta anécdota que lo hablamos ahora. Estábamos como en el 2017, 2017. más o menos, ¿cierto? Sí. 2018, yo no me acuerdo, pero era más o menos por ese ahí. lado. Ajá. Y a mí me tocaba ir a recoger unas firmas porque yo era un patinador en una secretaría de un acta. Y o sea, como que me dijeron, vea, usted que hizo el acta, vaya a recoger las firmas de las personas que estaban y yo dije, ay, pucha, bueno, pues entonces yo empecé a llamar a los que estaban ahí, pues había una gente de la Cámara de Comercio, tal, y estabas tú. Y pues yo dije, pues voy a llamar a la doctora Jitsi, como le enseñan a uno en el sector público, ¿sí o no? Todo el mundo es doctor, doctora. Doctoritis. Y entonces yo llego y te llamo y vos súper querida, no, mira, estoy aquí en Acopi, ¿sabes dónde es? Yo no tengo ni idea. Y me dijo, no, pues llegame. Y entonces me dijiste y yo fui y me atendiste súper querida, pero me diste una recomendación. Ah, hermano, muchas gracias. Seguí. Esto va por cuenta del equipo de comunicaciones. Muchas gracias, qué delicia, gracias. Se lo paga Julián, todo bien. Y entonces me hiciste, o sea, revisaste el acta súper bien porque fuiste la única juiciosa que revisó todo el acta, que dijera lo que realmente ha pasado. Y al final, cuando fuiste a firmar, me dijiste, te voy a dar una recomendación para toda la vida, me dijiste. Y yo, claro, dale, seguí. Muchas gracias. Con esta tengo una sed, pero como de verdad. Digamos que con este clima ya que empezó el verano. Sí. Y entonces me decís, yo te voy a dar una recomendación. En todas las esquinas pone tu firma con el sello cuando vayas a firmar algo. Y yo me quedé como, esta señora de verdad, como, o sea, tomarte el tiempo primero para explicarme por qué era, pero también de compartir, y lo generosa que fuiste de compartir al menos ese tipo de como herramientas para el autocuidado de los que somos funcionarios y que llegamos a firmar cosas y de verdad que yo dije, yo salí, yo dije, esta señora, pues primero como medio raro porque nunca había visto que alguien firmara la esquina de un papel al reverso, como que no fueran a arrancar ninguna hoja, pero lo otro fue como lo generosa que fuiste y así te conocí. Y en ese momento eras directora ejecutiva de Acopi en el Valle del Cauca. Pero antes de llegar ahí fuiste antes una serie de, ¿sí o no? Bueno, yo ¿Quién sos? Contanos. O sea, yo inicié mi vida independiente a los 17 años. Yo me fui de mi casa a los 17 años. No me digas. Sí, bueno, hice muchas cosas. Vendí libros en la calle, tocando puertas. ¿Verdad? Mi abuelo fue vender de libros, sí. Tuvo una librería. Yo vendí libros. Era como un buen negocio, ¿no? Era como bueno. Pues te da skills, o sea, sí, te da habilidades sí. comerciales, te ayuda a romper el hielo, te ayuda a ser recursivo y pues en el caso mío que estaba tan joven, pues a manejar mi propia independencia. Sí, obvio. Y bueno, ya luego por algunas, digamos, gestiones que hacía mi mamá en la parte política,
llego a la función pública, fui funcionaria pública 8 años. Ah, no digas. Sí, fui funcionaria pública 8 años, trabajé en la Contraloría. Con razón. Claro, por eso el tema del riesgo jurídico en los documentos. Trabajé en una UTL, trabajé en la registraduría y en el Consejo de Cali, en el Ministerio de Comercio Exterior, y fue mi último cargo en la función pública. Y ya luego paso al sector privado, trabajé 13 años en el ICONTEC. En el ICONTEC pues hice varias cosas. Pero el ICONTEC está muy relacionado como con el tema empresarial, ¿no? Empresarial, sí, más que todo empresarial, un poco público, pero más que todo sí, claro, pero sí. sobre todo empresarial, pues porque la certificación ICONTEC. Sí, exactamente, ese es el top of mind de ICONTEC, el tema de la calidad. Entonces ahí trabajé 13 años y pues me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas. Desarrollé mi plan carrera allí, fui docente, consultor, auditora, formuladora de proyectos. Qué bueno. Fui CAM, fui varias cosas. Trabajé 13 años allí y ya luego yo creo mi propia empresa. Mi empresa pues todavía funciona a pesar de todo el impacto de la pandemia. ¿De consultorías? Sí, de consultoría técnica, precisamente lo que aprendí de calidad en el ICONTEC y en formulación de proyectos. Me fui mucho también por el tema de formulación de proyectos con recursos nacionales. Y luego paso a ser directora ejecutiva de ADICOMEX, que es un gremio local en temas de comercio exterior, y luego paso a la dirección seccional de ACOPI en el Valle del Cauca. Actualmente dirijo un proyecto para el Ministerio de Ciencias en temas de innovación. Y bueno, esa soy yo, soy profesional en Mercado y Negocios Internacionales, magíster en Administración con énfasis en Gestión Estratégica. Mejor dicho. Y soy mamá de Maxi. Bueno, eso es súper importante, la mamá siempre con ese sentir orgulloso de sus hijos, de sus hijas. Ve, sí, y en ACOPI, ¿qué hace ACOPI? Realmente es que mucha gente no tiene mucho conocimiento de qué es ACOPI. Además que lo relacionan como con el sector, ¿no? Sí, con la zona, Jumbo, con el barrio. Exacto. Bueno, es un barrio. Sí, no sabía. Es una zona industrial de Jumbo. No sabía, mira. Claro. ¿Y coincidencialmente quedaba ahí la sede? No, coincidencialmente no. Yo pienso que ahí, por ejemplo, vale mucho la pena dos cosas. La primera es que los empresarios sepan lo importante que es estar unidos y lo que se puede lograr. Total. La zona industrial de Jumbo tiene varios barrios, Arroyo Hondo, Sencar, no sé cuánto. Y hay uno pequeño que se llama ACOPI, porque los empresarios de ACOPI pusieron la primera piedra para poner ese barrio. No me digas. Y aportaron y ayudaron al loteo de ese barrio, y por eso lleva el nombre de ACOPI. Es un gremio que lleva 60 años acá en el Valle del Cauca y 70 a nivel nacional. Los gremios, ¿para qué sirven? En general, no solamente ACOPI, todos los gremios sirven para que puedan tener una voz de representación los empresarios ante los organismos locales, nacionales, la función pública, y puedan defender sus intereses, que, dicho sea de paso, voy a ser muy ácida en eso y por supuesto respetando la importancia de la institucionalidad, pero yo sí creo que las instituciones han estado de espaldas a las necesidades del tejido empresarial, y yo creo que hoy en día lo vemos en los indicadores. Nosotros tenemos unos indicadores de productividad que vienen descendiendo. El tema de la competitividad, que me imagino que ya lo has visto, en Colombia hemos perdido 4 puntos en competitividad, el caso del Valle del Cauca también hemos perdido ya 3 puntos, entonces ese es el resultado, ¿no? Yo pienso que esa es una de las grandes tareas y los grandes retos que tenemos. Cuando hablas del tema de productividad y competitividad, ¿lo podemos comparar con qué? O sea, ¿qué departamento ha crecido en competitividad, por ejemplo? ¿O qué ciudad en este momento en nuestro país? Porque es que yo siento que no es solamente un tema de Cali o del Valle. No, ¿O estoy equivocado? No, te estoy dando el ranking colombiano. Okay. O sea, nosotros estamos en el puesto 53 de 64 países. O sea, estamos hablando del país en general. O sea, en general. Todos hemos perdido competitividad. ¿Y aquí y dentro de del país? ¿Quién se mantiene? Por supuesto, siempre se mantiene Bogotá. Okay. Siempre se mantiene Bogotá en el primer lugar y pues obviamente se mantiene... Pero es que somos un país pues presidencialista, capitalista, centralista, y todas las empresas grandes quieren venir a sentarse en Bogotá. Además, pues creo que Bogotá nos lleva mucho tiempo en muchas cosas, a la ciudad, como ciudad. Claro, pero no le he dado la oportunidad también, y digamos que hablando de forma propositiva, yo pienso que es muy importante que esa responsabilidad que tiene Bogotá como capital del país debe ser
debe irrigarse a las regiones. Ya. Y yo creo que eso es una de las grandes debilidades que hemos tenido y pues es algo que tenemos que poner en las conversaciones de ciudad, de región y Sí, de total, país. por O supuesto. sea, todavía sigue existiendo la idea, sobre todo los funcionarios en el centro, y lo digo de manera respetuosa, pero creo que hay que decirlo, personas que todavía siguen pensando que en el valle y en otras regiones del país nosotros todavía pues somos un pueblo con semáforos. No, realmente hay ciudades como Cali y también ciudades, por ejemplo, en el oriente del país intermedias que tienen mucho potencial y son departamentos que son muy ricos, pero el gobierno no llega, el Estado no llega, el programa y el recurso de la nación no llega y eso trae sus consecuencias en violencia, en falta de oportunidades, en falta de generación de ingresos. Entonces digamos que nos generamos, nos volvemos todos como una burbuja que se concentra solamente en Bogotá. Bogotá, o sea, de verdad que Bogotá a veces, Bogotá y Medellín, siento yo, Medellín nos ha sacado también una ventaja importante en el tema del tejido empresarial acá. Y Barranquilla. Ahorita Barranquilla, pues también un poco porque han tenido proyectos de ciudad, creo yo. Sí, han tenido proyectos de ciudad. ¿Me entendés? O sea, hay una continuidad en los procesos, se construye sobre lo construido. Sí. Cali, digamos, para meternos un poco, sí, es como que parás el proceso cada 4 años y volvés a arrancar y entonces uno dice, pues claro, pues uno le apuntaban a una cosa, los otros a otra, no estoy diciendo que sean buenos o malos, simplemente se apuntan a vainas diferentes, entonces, pues claro, los esfuerzos llega a un punto en que decís, se vuelve totalmente gaseoso, ¿para dónde vamos como ciudad? No tenemos un norte, no tenemos un proyecto específico, no tenemos una marca de ciudad fuerte. ¿Sí me entendés? Barranquilla, pues lo que ha hecho es generar como un resorte grande de proyecto de ciudad, o sea, de región, de vainas que la gente dice Barranquilla hay un montón, ahí está el tema empresarial, pero también está el tema deportivo, está el tema cultural, le han invertido muy duro al tema de infraestructura, al transporte público, pues yo me siento a ver Cali y digo, bonito, o sea, esta es una ciudad espectacular, pero ¿cuál es el proyecto de nosotros? No tenemos un proyecto. Entonces, y un poco entendiendo las dinámicas de lo empresarial, yo siento que también ahí tenemos grandes diferencias con los empresarios que llegan a Bogotá y con los empresarios caleños. ¿Sí o no? Sí. O sea, los empresarios caleños son como, pues, obviamente hay muchos del monocultivo, ¿cierto? Sí. Y pues se han acostumbrado a vivir, bueno, pues, ¿sí o no? Ya pasan a ser no empresarios sino inversionistas. Sí, porque yo pienso que ya cambia porque hay una cosa que sí me parece muy importante. Cuando hablo de monocultivo es de la caña, ¿no? Sí. Para que la gente de pronto que nos está viendo, como que diga, bueno, ¿y por qué el monocultivo? Pues los cañeros se han dedicado a vivir bueno. Exacto. O sea, hay una responsabilidad empresarial, pero también digamos las cosas como son. O sea, los empresarios cañeros en su gran mayoría se han dedicado a vivir bueno y a ver la ciudad desde afuera. Exacto. Y otra cosa que es muy relevante en lo que acabas de decir, Emanuel, y es lo que ha sucedido con esas empresas que están alrededor de Cali. Sí, de acuerdo. Pero que se benefician de Cali, que además. Se benefician de Cali, que tienen su base, digamos, de representación en Cali, pero digamos que su operación está en el Valle del Cauca. Lo que ha sucedido en Cali es una desindustrialización. Ok. Contame eso. En la época de entre 1930 y 1950 fue la época en la que más se crearon empresas e industrias, digamos, la parte dura de crear, de producir. Sí. Estas empresas empiezan a generar unos ecosistemas, lo que hoy en día llama el señor Michael Porter clusters, alrededor de grandes empresas, y eso genera bienestar. Si tú te das una pasada de pronto por donde antes era Ecollantas, o por donde antes era Cadbury Adams, o por donde, o sea, esas zonas son de comercio, o sea, ya no hay empresas que hagan ya no hay industria. Pero alrededor ya no hay nada relacionado con la industria. Antes habían servicios de torno, antes habían servicios de mantenimiento, antes habían servicios de mecánica, antes habían de refracción relacionados con la industria. Hoy en día eso no hay. O sea, hay comercio. Hoy en día la composición del tejido empresarial de Cali está en un 98%
99.2% en micros, pequeñas y medianas empresas. 92%. 98.2%. 98.2. Sí. Dios. A ver, no, te voy a decir el dato exacto. 99.2%. Solo el 0.8% de las empresas en Cali son grandes. Si tú llevas eso a un número, eso es un número inferior a 400 empresas. Eso no es nada. Nada. Eso no es nada. Somos una ciudad que no hace industria. Exactamente. Ahora, y si lo comparamos, por ejemplo, con, no sé si tenés el dato, por ejemplo, de Bogotá, ¿cuántas empresas grandes podría haber en Bogotá? En Bogotá la tendencia es similar, pero el pero tema es que la población es mucho más grande. Pero entonces, el tema es la facturación. O sea, es decir, nosotros tenemos empresas que determinamos como grandes, como la que se nos acaba de ir, que fue la 14. Para la alcaldía de Cali fue un hueco en temas de impuestos el tema de que haya desaparecido la 14. Sí. Esa para nosotros era la empresa más grande. Pero si yo comparo esa empresa a una empresa de Bogotá, es una empresa mediana. Claro. Porque yo allá tengo conglomerados nacionales o conglomerados multilatina que operan desde Bogotá. Entonces el nivel de riqueza y de generación de ingresos es totalmente la gente dirá, bueno, ¿y estos manes por qué esta gente por qué está hablando de empresas, de industrias? Pues porque ahí se genera el empleo, ¿sí o no? Ahí se genera el empleo formal. Formal. Y es otra cosa que es muy, muy relevante mencionar, y es que alrededor de las empresas también se genera bienestar económico. Claro, Manuel. por supuesto. O sea, cuando yo creo una empresa grande, ojalá y sea en el oriente de Cali, una empresa, no sé, un contact center, un BPO, cualquier cosa, alrededor van a necesitar alguien que los alimente, alguien que les preste soporte, alguien que tenga help desk, alguien que les preste otros servicios, alguien que le dé dotación, ¿sí me entiendes? Entonces, todas esas empresas esa empresa es una empresa ancla y ayuda a jalonar su territorio. Supuesto. Entonces, por eso es importante el tejido empresarial y por eso es importante que las iniciativas de emprendimiento se vuelvan cada vez más formales, porque eso es bienestar social para la comunidad. Pero las empresas no son lo mismo que un emprendimiento. Hoy yo creo que el emprendimiento está de moda. Te metiste en un tema que para mí es, en eso sí vamos a polemizar. El emprendimiento o sea, como que todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿no? Y entonces dice, no, pues... Y entonces yo quiero ser emprendedor y entonces programas del emprendimiento y por ejemplo yo hablo con muchos jóvenes vulnerables, no tan vulnerables, sectores educativos técnicos, tecnólogos y sueñan con tener su negocio, yo no. Pero cuando yo les pregunto qué negocio vas a montar, pues me hablan de una unidad productiva. Porque primero no tienen el capital, o si lo tienen es muy pequeñito, entonces no agregan valor al Estado, no agregan valor al mercado, perdón. O sea, no dicen, bueno, aquí está una plata, ¿cierto? Y eso lo hablé también con Brani, otro invitado que nos acompañó, que es del sector de gastronomía, pero claro, no agregas valor, entonces te vuelves pequeñito y eso pues va a tender a desaparecer. Imagínate, pues creo que el 0.5% de las empresas en Cali han sobrevivido en los últimos 3 años. Claro, tenemos una vaina y es la pandemia, pues obviamente ese indicador está un poco desfasado por algo que sucedió, pero de emprendimientos nuevos registrados en Cámara de Comercio, pues la tasa es muy pequeña, muy pequeña. Entonces la gente quiere emprender, ¿sí o no? Uno va y les pregunta, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? No, pues un curso de emprendimiento. Entonces, sí, listo. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Sí, aretes, collares, pero no tienen la visión empresarial. Es claro, porque hay muchos que no tienen pues el acceso a la información. A la educación. Para educarse, para tener una visión grande, ¿cierto? Y decir, yo pongo este negocio que puede ser pequeño hoy, pero tengo una visión hacia un lado y no voy a abrir franquicias, o voy a exportar, o voy a hacer esto, ¿cierto? Entonces, el emprendimiento es una cosa que está de moda. Todo el mundo, a mí le encanta el emprendimiento. En mi familia pasa, en la familia yo creo que mucha gente, ¿sí o no? Sí. Pero y cuando empiezan a emprender se dan cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Y el Estado qué me va a dar? Papá Estado qué me va a dar? Y entonces, no, y las iniciativas del gobierno, pues claro, las iniciativas del gobierno llegan a un sector muy pequeñito. Porcentaje muy pequeño, sí. Porque hay que democratizar los recursos, ¿sí o no? Claro. Para que lleguemos a la mayor cantidad de gente, pero de pronto lo que los ayudamos no puede ser tanto, de a poquito. Yo realmente soy muy crítica
de la definición de emprendimiento. Total, yo también. Yo creo que si tú le preguntas al doctor Alfredo Carvajal, si tú le preguntas al doctor Henry Eder, si tú le preguntas al doctor Maurice Armitage, si tú le preguntas a Jeff Bezos o si tú le preguntas a cualquier empresario que hoy en día se mantenga a pesar de las dificultades, te va a decir que es empresario desde el primer día. Yo creo que es un sofisma de distracción el emprendimiento y yo creo que este país tiene que hacer un acto de contrición y de sinceridad y decir que el emprendimiento en Colombia ya definitivamente se muere y tiene que empezar a decir las cosas como son. O sea, nosotros tenemos que hacer programas para crear empresas, porque tú necesitas empresarios que le den a este mentalidad, país capital, de tributos, trabajo, claro, que tengan que pagar su nómina y que tengan que pensar en la formalidad. Porque yo también te voy a decir otra cosa, lo que están creando con los famosos emprendimientos o unidades productivas son unidades de autoempleo. Sí, de acuerdo. O sea, si nosotros vamos a hacerle un zoom al casi 90% de las unidades y a las razones sociales que se crean en las cámaras de comercios, yo con mi familia, yo con yo claro. Y lo que hago es... El día a día. Entonces, ese es el tema del rebusque formal. Y tenemos un 50% de informalidad. Imagínate. O sea que si nosotros sumamos eso, ese 50% más ese porcentaje de personas de autoempleo jurídicamente constituidas, pues realmente la informalidad es mucho más alta. Y entonces, ¿cómo hacemos para tener mentalidad de empresarios? Diría yo. O sea, te preguntaría a cualquier persona, bueno, y si yo quiero montar un negocio y es un emprendimiento, pero, digamos, tiene forma de crecer, ¿qué crees que nos falta al grueso de la población? Y me incluyo también, porque yo también he puesto emprendimiento. Mira, yo toda la vida he hecho 1000 cosas. Y yo ahorita pues tengo un negocio donde tengo 3 empleados formales, trato de pagarles la seguridad social, todo el tema. Pero y nos falta como esa mentalidad de bueno, voy a crecer, voy a volverme grande, imagínate, si yo he tenido la fortuna, y gracias a mi familia, y a Dios, y a mi mamá, y a mi papá, y a un montón de gente que me ha apoyado en todo lo que yo he hecho, y que me he endeudado, y que ¿sí me entiendes? Que trabajo con la plata del banco, porque he podido tener acceso a ella, porque también es que solo el 14% de las empresas en el país tienen acceso al crédito. Del tema del crédito y de las finanzas bancarias, pues es como un tema aparte, y entonces yo digo, si yo no tengo esa mentalidad, que he tenido la oportunidad de ser de verdad un afortunado, porque solamente el 18% de la población en Cali tiene acceso a un nivel de educación superior, más es una especialización, una maestría. Y se reduce los que realmente terminan. Claro. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener mentalidad de empresarios? Porque vos te has rodeado toda la vida de empresarios, es decir, con Acopi tuviste la oportunidad de aprender un montón de esa mentalidad, porque yo también siento que eso es también una vaina de mentalidad, no es solamente tener la plata, porque mucha gente tiene plata pero no tiene empresas. Es correcto, pero entonces, si estamos hablando de ciudad, yo creo que nosotros tenemos que ofrecerle a la ciudad las diferentes alternativas, porque no todos vamos a ser empresarios. De acuerdo. Hay unos que vamos a ser generadores de ingresos. Hoy en día la tecnología nos da esa posibilidad. Sí. Hay muchísima gente que aprende una labor y hemos satanizado un poco el tema. El empleo, sí, como que qué vergüenza ser empleado. Okay. Hemos satanizado el tema de la parte técnica y tecnológica. Por favor, sí. Si tú vas a otras, si tú vas a cualquier otro país del mundo, tú te especializas en hacer una sola cosa, sí, la haces perfectamente bien y con eso vives perfectamente, mejoras tu calidad de vida, tus condiciones, accedes a muchos otros beneficios. Entonces, yo sí creo que el tema de los subsidios, como tú decías, que me va a dar papá gobierno, pues eso tiene que cambiar. Y cambiaría si las políticas para poder hacer empresa en Colombia cubrieran a más población y no fueran tan costosas. Porque en últimas tú emprendes porque no tienes oportunidades laborales. De acuerdo. O educativas. Y esa es una alternativa para tú poder generar ingresos. En últimas, ¿por qué haces esa iniciativa? Para generar ingresos.
entonces se vuelve un escampadero. Sí, sí. Porque el día que tú consigues empresa, No, ahí cerrás. hasta ahí Ajá, llegó el emprendimiento. claro. O en el peor de los casos, te vuelves emprendedor, ganándote convocatorias 1, 2, 3, 4, pero en últimas no le estás aportando a la sociedad, en últimas no le estás aportando desarrollo al tejido. Entonces, sí me parece que la responsabilidad está en el gobierno, no para que dé plata, pero sí para que haga más fácil hacer empresa. Entonces, tejido empresarial, fortalecimiento. Tú que sabes de emprendimiento, dime qué beneficios tributarios hay para crear empresa en Colombia. Cero. ¿Qué beneficios tributarios hay para pagar la nómina a los emprendedores? Cero. ¿Qué beneficios hay para pagar las tarifas del costo de Estado si soy empresa del sector alimentos, del sector agro o de cualquier otro sector de alto contenido? Cero. ¿Qué beneficios? Ninguno. Entonces, ¿para qué creo empresa? Pero sí el gobierno ha hecho una cantidad de programas de emprendimiento y en últimas el 70% de esos emprendimientos se muere antes de los 5 años. Sí. Entonces, si yo tengo 1.000 millones... 3 años. 3 años, se ha reducido la brecha. Sí, claro. Entonces, si yo invierto 1.000 millones, pues entonces boté a la basura 700 millones de pesos porque esas empresas ya no existen. No le tributaron al gobierno, pero al Estado, pero yo sí me gasté la plata de los empresarios dándole esa plata a algo los que ya no existe, claro. Mira, yo te digo, yo le hice una propuesta al SENA siendo miembro del Consejo Directivo del SENA en la época de la pandemia y se lo dije al director del SENA, le dije, Carlos Mario, el programa del Fondo Emprender debería tener una convocatoria de ese mismo auxilio de 180 millones de pesos que le da un emprendedor a un empresario que esté a punto de cerrar, que le haya tributado a esta ciudad, que le haya tributado a este departamento por lo menos en los últimos 5 años y que demuestre que en pandemia redujo sus ingresos en el 20%. Porque no es lo mismo darle 180 millones de pesos a una empresa legalmente constituida porque maximiza el ingreso a un emprendedor que se los va a tirar. Hay que buscar un balance. Sí, de Esa acuerdo. conversación yo sé que mucha gente dice, ay, Dios mío, no. Sí, y para eso es esto, para eso son estos espacios como para hablar de cosas que seguramente nadie habla por el costo político, porque nadie, como uno, pues cuando está de funcionario, trata de hacer el menor ruido posible por muchas cosas, ¿cierto? Pero yo creo que este tipo de conversaciones donde pues no hay un cálculo, que hablamos de ciudad, de lo que tenemos en nuestra cabeza y de lo que generamos el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados también es por eso precisamente que quisimos invitarte, porque seguramente yo sabía que el tema empresarial es lo tuyo, ¿sí? Y tenés un pensamiento crítico y pues además que ya nos acabaste de contar, ya hiciste una propuesta, o sea, no te quedaste en la crítica, ¿cierto? Como mucha gente que es opinadora. Yo les digo los opinadores de las redes sociales, entonces ponen una propuesta en Twitter y entonces se ganan 3.000, 4.000 likes criticando, ni siquiera una propuesta, o sea, hacen un hilo de críticas, no. Pero no hacen una propuesta, o sea, no la ponen sobre la mesa. Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes del sector empresarial. Siempre cuando hay un problema, yo recuerdo en todos mis diferentes roles en los que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre, sobre todo en el Icontec, tenemos un problema, o sea, a mí no me soluciones, traiga la solución, sí, yo tenía un jefe que me decía eso, sí, o sea, no me entregar el problema, yo el problema ya lo sé, sí, yo sé que hay problemas, pero tráeme la solución. Entonces, ese tema creo que es muy relevante en la parte política, pero ojalá, y la parte política, que es quien tiene el recurso y el poder de hacer las políticas públicas, escuche al sector, a los diferentes sectores, porque el sector empresarial es uno, pero el sector académico y la sociedad es otro. Bueno, y cuando hablas de políticas públicas, pues nos tenemos que entrar como a un capítulo tuyo que fue reciente. Te lanzaste a la Cámara de Representantes. Sí. ¿Cómo te fue? Yo tomo la decisión con el apoyo de algunos empresarios de ACOPI y recibo 3 propuestas de 3 partidos diferentes. Me decanto por el nuevo liberalismo porque es un partido nuevo, digamos. Sí, en la figura. Sí, jurídica. ¿Y cómo me fue? Pues es un ejercicio que yo como ciudadana, sin tener ningún tipo de cálculo político, ni estructura política, ni nada, tomo puro la decisión. Voto de opinión. Sí, puro voto de opinión, salgo a hacer en 60 días una campaña. Pues fue un gran aprendizaje. Hoy en día me doy cuenta, Emanuel, que algo parte de lo que te dije hace unos instantes, y es generar ingresos por la forma de hacer empresas uno, pero es importante pensar en la generación de ingresos del sustento de la gente, porque nosotros aquí en Cali estamos pasando
hambre. O sea, 375.000 personas se acuestan todos los días con una sola comida. Yo pienso que el resto de los que tenemos la posibilidad y la bendición de comer todos los días, deberíamos... 3 veces, 4 veces, cuando queramos. Deberíamos dormir. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Porque eso realmente es algo difícil, es algo complejo. Entonces, ese es un gran aprendizaje, conocer esa otra realidad de Cali, conocer esa otra parte en la cual yo no me había relacionado. Para mí fue muy, muy, muy vivificante. A mí me gustó el ejercicio, realmente me pareció muy importante. Obviamente hay unos resultados que están relacionados con la realidad política claro, por de supuesto. acá, cómo están estructuradas digamos, todo el tema político. Sí. Entonces, los grupos políticos, exactamente. Vamos a decir otra palabra, no hay necesidad. Los grupos, los grupos, sí. Los grupos políticos. Entonces, pues yo creo que hace falta mucha educación democrática, política. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Me gustó hacerlo, fue un reto para mí. ¿Querés volver a intentarlo o como check y listo? No, sí, yo creo que... ¿Nacional o local? ¿Estás haciendo estoy haciendo la evaluación? Todavía la evaluación de qué puede llegar a ser lo mejor, pero sí creo que este es un buen camino. Mi propósito profesional lo descubrí en el Ministerio de Comercio Exterior cuando tenía como 20 tantos años, y mi propósito profesional es servir. Y yo creo que a través de esa función pública, a través de pronto de esa función política, creo que se puede servir a más personas. Puede uno aportar a las transformaciones que uno definitivamente no ve. A veces uno se queja mucho en redes, y yo tenía una frase en la época de la campaña que decía: hay que pasar de la indignación a la acción. Y eso fue lo que hice. O sea, yo renuncié a mi vida del sector privado. Que tiene unas prerrogativas súper diferentes. Exacto, pues. Una dinámica diferente. Sí, completamente. Y dije, no me es voy a fácil. lanzar. Entonces, pues bueno, eso ha sido una gran experiencia, y por supuesto que la volvería a repetir. Bueno, Jitsi, te agradezco mucho el espacio. De verdad que qué bacano estar con gente como vos, con esa claridad de conceptos, con todo lo que tenés para contar de la ciudad. Ojalá, pues, por temas de tiempos también, que no queremos que el podcast se alargue, pero sí, de verdad te agradezco mucho por brindarnos el espacio, por tu sinceridad, por la muestra de generosidad que siempre te has caracterizado, y bueno, que Dios te bendiga en tus nuevos proyectos, que en las cosas que hagas siempre te vaya muy bien, y aquí contás con una persona que siempre te ha admirado en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Manuel. Gracias por este espacio, por la oportunidad y por tus palabras. Igual aquí estamos listos para aportar, para construir y para conversar. Me acuerdo que una vez me dijiste que no te gustaba hacer política. Imagínate 2 años, casi 3 años después, y ya lo que me estás diciendo, que ya estás como mirando, a ver, bueno, esa es la vida, ¿sí o no? Esa es la vida. Sí, Hay algunos que nos toca este bichito desde jóvenes, como yo, que a los 19 años era edil, y personas como vos, que después de un largo tiempo en el tema profesional, pues ya lo decís. Entonces, de verdad, muchas gracias, Jitsi. Muchas gracias a ti.